Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a recorrer una línea del tiempo fascinante, la relación entre educación, política y modelo de Estado en la Argentina, desde 1929 hasta los años 90. Sí, un periodo lleno de tensiones, cambios y disputas ideológicas, porque si algo queda claro al mirar estas décadas es que la educación nunca fue neutral, siempre estuvo en el centro de proyectos políticos y sociales del país. Podríamos decir que la historia educativa argentina entre 1946 y los 90 muestra dos grandes proyectos enfrentados. Por un lado, un Estado nacional fuerte que busca promover la justicia social y la inclusión educativa, como lo hizo el peronismo y varios gobiernos democráticos. Y por otro lado, un modelo liberal, neoliberal, que impulsa la descentralización, la privatización y la subordinación de la educación al mercado. La educación fue entonces un campo de disputa política e ideológica, entre la idea de formar ciudadanos críticos y la de reproducir un sistema desigual que favorece los intereses económicos dominantes. Arranquemos en 1929 con la Gran Depresión. Esta crisis del capitalismo mundial afectó fuertemente a las economías dependientes, como la Argentina. Exacto. Se profundiza la desigualdad y aparece una nueva idea. El capitalismo en los países subdesarrollados genera pobreza en lugar de desarrollo. Claro, un momento terrible y desde entonces empieza a debatirse con fuerza el rol del Estado y del desarrollo nacional. Pero con la llegada de Perón en 1946 se abre una etapa clave. El peronismo se presenta como opositor a la oligarquía y busca politizar la escuela. Los tres grandes propósitos del peronismo son conocidos: independencia económica, justicia social y soberanía política. Y en ese marco se lanza el primer plan quinquenal, 1946-1952, que impulsa la expansión de la educación técnica y la popularización del acceso escolar. Sí, y además se critica a la escuela tradicional vista como reproductora de la ideología de las clases privilegiadas. La educación empieza a verse como un medio de movilidad social y construcción de ciudadanía. En 1947 se sanciona la Ley 13.047, que regula la enseñanza privada y permite la creación de escuelas particulares, públicas. Y sobre todo se consolida el estado de bienestar, con el Estado como garante de derechos sociales. Pero en 1955 llega el golpe militar que derroca a Perón. Las Fuerzas Armadas hablan de aniquilar al movimiento justicialista. De no creer, se prohíben los símbolos peronistas, se intervienen sindicatos y escuelas, comienza una etapa de reorganización económica liberal y de despolitización educativa. Y ya en 1957 y 1958 Argentina solicita préstamos al Fondo Monetario Internacional por primera vez en democracia. Así, se inaugura un ciclo de endeudamiento externo que marca la dependencia económica del país. Y surge una crítica muy importante, la del desarrollo falaz. La idea de que el progreso económico y educativo bajo el capitalismo en realidad profundiza las desigualdades. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, el eje es el desarrollismo con énfasis en la industrialización y la modernización del país. En 1958 se aprueba la Ley Domingorena, 14.557, que autoriza la creación de universidades privadas y reconoce oficialmente sus títulos. Eso genera fuertes protestas estudiantiles en defensa de la universidad pública, libre y laica, los famosos hijos de los reformistas. Son años de crecimiento económico, urbanización y cambios sociales. Y al mismo tiempo, en Europa, especialmente en España, comienza a tomar fuerza el feminismo moderno, que impulsa la igualdad de derechos, el acceso a la educación y el trabajo, influyendo también en los debates latinoamericanos. En 1962 se crea la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada para controlar y regular el sector educativo privado. Ese año también se implementa una ley piloto de transferencia educativa. 280 escuelas primarias nacionales son transferidas a las provincias de Jujuy, Buenos Aires y Tierra del Fuego. Entonces las provincias deben financiar esas escuelas, lo que provocó desigualdades y deterioro en la educación pública. Con Ilia, la democracia intenta recomponerse. Mantiene políticas moderadas y un Estado interventor, aunque sin alianzas fuertes. Tiene oposición militar por no alinearse con el FMI y se mantiene la dualidad entre educación pública y privada.
En 1966 llega otro golpe militar, la llamada Revolución Argentina, encabezada por Onganía. Se impone una visión tecnocrática, autoritaria y despolitizadora. Y ese mismo año ocurre uno de los hechos más tristes de nuestra historia educativa, la Noche de los Bastones Largos. Docentes y estudiantes universitarios fueron reprimidos violentamente. Las universidades fueron intervenidas, hubo censura ideológica y una gran fuga de cerebros. Muchos intelectuales emigraron del país. La enseñanza debía ser sin ideología y se reprimía cualquier pensamiento crítico. Ahí empieza a construirse la figura del enemigo interno o subversivo, asociada a las ideas de izquierda y de transformación social. Pero en 1973, tras 18 años de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Pero lamentablemente el contexto mundial no ayuda. La crisis del petróleo y la inflación afectan a toda la región. Los gobiernos democráticos intentan retomar el desarrollismo industrial, pero se enfrentan a una gran conflictividad social. Y en América Latina, el golpe de Pinochet en Chile consolida el modelo neoliberal inspirado en Milton Friedman, privatizaciones y libertad de mercado, que luego influirá en Argentina. En 1976, con el golpe de Videla, se instala la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado. La represión ideológica llega también al ámbito educativo. En 1978, el gobierno transfiere las escuelas nacionales restantes a las provincias, fragmentando aún más el sistema educativo. Y se consolidan las políticas neoliberales, reducción del Estado y apertura de mercados, que trae consigo la profundización de desigualdades. Y con el regreso de la democracia, Raúl Alfonsín busca reconstruir el país. La educación vuelve a tener un papel central, se promueve la libertad académica, la participación estudiantil y la defensa de la educación pública. Pero la crisis económica limita los recursos y debilita la capacidad del Estado para sostener esas políticas. Y finalmente, con Carlos Menem se consolida el modelo neoliberal. En 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación 24.195, que profundiza la transferencia de las escuelas secundarias y técnicas de la nación a las provincias. Bueno, y esto genera provincias con recursos muy desiguales, de financiamiento de la educación pública y un fuerte avance del sector privado. Podemos decir que este proceso culmina un ciclo iniciado décadas antes, con las transferencias de 1962 y 1978. Entonces, desde el 1929 hasta los 90, la historia educativa argentina fue una constante tensión entre dos modelos de Estado. Por un lado, un Estado nacional fuerte, promotor de justicia social e inclusión educativa, peronismo y periodos democráticos, y un modelo liberal, neoliberal, que impulsa la descentralización, la privatización y la subordinación al mercado. Una historia donde la escuela siempre fue mucho más que un espacio de enseñanza. Fue y sigue siendo un terreno de disputa por el tipo de sociedad que queremos construir. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Sigamos pensando la educación como un hecho político y social. Claro que sí. Hasta la próxima.